Buenas, bienvenido a lo que es esta guía para administradores de base de datos, incluso por motivos creados no solo para enseñar, sino también para acompañar el proceso de aprendizaje desde su crecimiento. Este manual se ha construido tomando como base experiencia de aula, aprendizaje, autodidactas y materiales complementarios que ayudarán a comprender el porqué y el cómo del uso de las bases de datos en entornos reales se puedan ejecutar. Aquí aprenderás desde el reconocimiento de los elementos básicos de una base de datos hasta el manejo de las herramientas como MySQL, SQL Server y Workbench. Cada capítulo está acompañado de conceptos claves, actividades paso a paso basadas en el enfoque de competencia, ejercicios prácticos, conjeturas o resultados o soluciones, evaluaciones integradas para autoevaluar en cada tema y referencia a materiales audiovisuales para reforzar tu comprensión. El conocimiento no es un destino, sino un camino que se construye paso a paso como una base de datos bien diseñada, que todavía nace de un proceso personal y docente, primero como aprendiz, luego como maestro y siempre como entusiasta del desarrollo estructurado del saber. Durante años, la enseñanza del diseño y desarrollo de bases de datos por la administración de bases de datos ha estado ligada a lo técnico, pero poco al proceso real que viven los estudiantes. Al enfrentarse por primera vez como en el mundo del modelado, la normalización y la interoperabilidad, por eso este manual está pensado para acompañar ese trayecto de forma más clara, práctica y progresiva. He creado este recurso desde la experiencia directa, combinando materiales visuales, prácticas guiadas, ejercicios resueltos y evaluaciones que permite consolidar el aprendizaje con ejemplos reales. Aquí no solo aprenderás a usar comandos de SQL o a diseñar una tabla, sino a pensar en estructura, ordenar información lógica y entender el propósito de los datos en el mundo real. Más que una guía, esta es una herramienta que pretende empoderarte, porque dominar la base de datos, dominar cómo funciona la información, y dominar la información es una forma de liderar. Como ustedes sabrán, vivimos rodeados de datos. Cada vez que hacemos una compra en línea, ver una película en una plataforma de streaming o simplemente inicia sesión en una aplicación, se está utilizando una base de datos. Pero ¿qué es exactamente una base de datos? Una base de datos es un sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar informaciones de forma eficiente. Cuando esta base de datos sigue un modelo relacional, es decir, cuando organiza las informaciones en tablas o con filas y columnas, hablamos de una base de datos relacional. Para interactuar con base de datos usamos el lenguaje específico de SQL. El SQL permite realizar operaciones como consulta de datos, insertar nuevas informaciones, actualizar registros existentes, eliminar datos innecesarios, crear y modificar la estructura de tablas. SQL es el estándar en la industria para trabajar con bases de datos relacionales, y dominarlo te abrirá las puertas a una gran variedad de roles en desarrollo, análisis de datos, ingeniería de software y más. El sistema de gestión de base de datos por sí solo es un conjunto de datos organizado, pero para poder trabajar con estos datos, consultarlos, modificarlos, asegurarlos o compartirlos, necesitamos una herramienta que nos permita gestionarlo de forma eficiente. Esa herramienta es el sistema gestor de base de datos, como un DBMS o Database Management Systems. Este software, que actúa como intermediario entre los usuarios y la base de datos, se encarga de tareas fundamentales como guardar los datos de forma segura, permite consultar y actualizaciones rápidas, controlar el acceso para que solo los usuarios autorizados puedan ver o modificar informaciones, garantizar que los datos estén organizados y sean consistentes. Los DBMS más conocidos que se utilizan para SQL son Oracle Database, IBM DB2, SQLite, MariaDB, SQL Server, Progress y MySQL. Aunque cada uno tiene unas particularidades, todos permiten gestionar bases de datos relacionales utilizando SQL como lenguaje común.
A lo largo de este curso aprenderás a usar SQL dentro del contexto de un DBMS. Entenderás que como esta herramienta permite a miles de aplicaciones en todo el mundo funcionar de forma rápida y segura. Cuando utilizamos todo este tipo de BMS, debemos saber que existe un estándar, que es lo que regula que podamos utilizar en nuestras queries, pues las cláusulas específicas o la sintaxis o los comandos específicos para poder trabajar en nuestra base de datos. Esto que está acá es el regulador ISO que permite que nosotros podamos utilizar cualquier tipo de BMS y también es una norma que también regula pues el proceso. Antes de comenzar a escribir consultas en SQL es importante entender como estándar organizado de bases de datos relacionales y qué elementos las componen, es decir, sus fundamentos, que son las entidades, las tablas, columnas, atributos y también lo que es el tipo de datos que especifica o se especifica dentro del condicionario de datos. De igual forma, filas y registros, relaciones entre tablas. Estos conceptos forman parte sobre lo que construye todo el lenguaje SQL a lo largo del curso y lo iremos aplicando de forma reforzada con ejemplos prácticos. Les voy a compartir este enlace. Este enlace es prácticamente una guía específica que nos permite pues identificar todo tipo de cláusulas que vamos a utilizar. También nos arrojan preguntas, nos presentan ejemplos. O sea, esta plataforma es sumamente útil para poder aprender cómo crear una base de datos, cómo eliminar una base de datos, cómo crear backups. Aparecen exámenes también. Es una forma de practicar y es muy útil. Yo lo voy a compartir este enlace. Para antes de trabajar lo que es cláusulas o nuestra base de datos, debemos saber que existen dos herramientas. Una es el servidor y lo que es el motor gráfico para visualizar la base de datos que vamos a utilizar, que es Workbench. Lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos para que en esta base de datos, que es donde es que vamos a trabajar, pues los diferentes modificadores, que en este caso serían las cláusulas, nos va a permitir pues ampliar más el conocimiento. Yo tengo aquí una base de datos, con la cual lo que vamos a hacer es crear la base de datos, crear la tabla de usuario e insertar estas informaciones del lugar. Yo se lo voy a compartir, pero tienen que tomar en cuenta porque ahora lo vamos a adaptar a la realidad, que en este caso sería utilizar nombres en inglés, como por ejemplo aquí en la tabla de usuario, si vemos name, su name, o sea, nombre, apellido, edad, fecha de nacimiento y correo. Porque el día que tú trabajas en una institución, pues puede haber que algunas de las bases de datos, en su mayoría, sean todas en inglés. Entonces, sabiendo esto, podemos hacer nuestra primera identificación, o nuestra primera identificación, en este caso la cláusula, como por ejemplo vamos a pasar a Distinct. Cuando trabajamos con base de datos, a veces los datos que consultamos pueden tener valores repetidos. Si queremos ver los valores únicos, usamos la palabra clave distinct. La sentencia distinct se utiliza junto con select para eliminar duplicados y mostrar resultados diferentes entre sí. Usar distinct correctamente en clave para limpiar y entender los datos antes de realizar análisis más complejos. Debemos saber cuándo y en qué momento utilizar distinct.
para conocer la variedad de valores en una columna, como distintos países, edades, categorías, etcétera. Eso dependiendo del tipo de base de datos que estamos trabajando. Y también se da para evitar contar duplicados en información o análisis. Lo que vamos a hacer, que también nos va a permitir explorar datos que no sean sin repeticiones. Por ejemplo, como yo tengo una tabla de usuario, aquí donde yo lo despliego, paso a colocar select distinct asterisco from de la tabla, en este caso sería usuario, punto y coma. Si se fijan, me arroja todos los datos que son distintos. Ya que aquí no permite que haya choque. Entonces, si yo quiero visualizar, por ejemplo, valores distintos referentes a atributos de tabla, por ejemplo, yo utilizo siguiente sentencia o siguiente cláusula select, en este caso distinct nuevamente, pero agrego age, que será from tabla usuario. Selecciono acá. Fíjense la cantidad de edades con distintos referentes a su atributo. Tiene 16, 17, 22, 19, 21. Ok, entonces ahora vamos a conocer lo que vendría siendo la cláusula where. Where, hasta ahora hemos aprendido a utilizar select para consultar datos y distinct para evitar duplicados. Pero, ¿qué pasa si solo queremos ver una parte específica de los datos? Ahí es que donde entra el juego de la sentencia where. La cláusula where se utiliza para filtrar registros según una condición u otras palabras. Esto nos permite decir, muéstrame solo los datos que cumplan con ciertos criterios. Con where puedes hacer tus consultas mucho más precisas y enfocadas. Y también es la herramienta básica para explorar y segmentar datos dentro de una base de datos. Entre los operadores más comunes que se usan con where, si se fijan, yo lo tengo acá, son igual a, en distinto, mayor a menor que o igual, y otros operadores que en este caso lo vamos a ir aprendiendo también más adelante, como a, or, in, between y o like. Vamos a hacer un select, por ejemplo, select asterisco from user where age. Le damos 4. ¿Qué estamos pidiendo con esa sentencia? En esta sentencia lo que estamos pidiendo es que nos muestre toda la información específica con respecto a las personas que tengan 15 años de edad, pidiéndoselo evidentemente al utilizar el from, que es la tabla específica que es de usuario. Inmediatamente vemos en nuestra tabla todas las personas que en este caso tienen 15. ¿Saben? Nosotros creamos nuestra base de datos estudiantes de B, nosotros sacamos la información en el insert y son dos personas que tienen esa misma edad. Esto puede variar, uno puede no decir que sea age, puede decir que sea ID, puede ser que sea correo, etc. Vamos a hacer algo. Vamos a filtrar todos los nombres de la tabla de usuario con edades iguales a 15. Por ejemplo, yo utilizo select name from usuario where age signo de igual 15 punto y coma, entonces le doy a correr.
¿Qué le estamos pidiendo aquí? Estamos, vuelvo y repito, estamos filtrando todos los nombres de la tabla de usuario con edades iguales a 15. O sea, en este caso serían los nombres. Porque estamos pidiendo a la tabla que sean los nombres. Y esas dos personas, pues evidentemente son las que tienen edades iguales. Si queremos hacer otra consulta, como por ejemplo filtrar todos los nombres distintos de la tabla usuario con edades iguales a 15, entonces en este caso utilizamos distinct, pero lo agregamos con select. Entonces select distinct, en este caso name, o sea nombre, from usuario de la tabla, o más bien del atributo age, 15, punto y coma. Seleccionamos, le damos a correr y fíjense que nuevamente nos especifica quiénes son esas personas. ¿Cómo lo comprobamos? Recuerden que habíamos hecho primero un filtrado de datos con edades iguales. Entonces si yo lo quiero confirmar, porque puede ser que tal vez se lo olvide, entonces yo selecciono aquí y fíjense que si venimos aquí vemos que Sara y Daniel son las dos personas que tienen esas edades. Entonces venimos aquí porque estamos revisando o le estamos pidiendo a SQL que nos filtre los nombres distintos de las tablas de usuario con edades iguales y son esas dos personas. Lo único que varía es el tipo de consulta que uno está filtrando. Entonces son maneras distintas, o sea que no es algo complejo, pero a la hora de utilizar el Word, pues podemos hacer varias consultas a la que nos convenga. Podemos hacer otra, como por ejemplo filtrar todas las edades distintas de la tabla de usuario con edades iguales. Pero en este caso lo que vendríamos haciendo es pidiéndole el atributo, que en este caso sería la edad. Podemos hacer lo siguiente: select distinct, perdón, escribí mal, distinct age from usuario, ¿verdad? Where age. Estas son las maneras distintas. Fíjense que nos va a arrojar en este caso cuáles son esas edades. Y en este caso son las únicas edades distintas que especifica, que en este caso son 15. En cuanto a otros tipos de edades, como por ejemplo otros que tengan más edades en la tabla, vamos a observarlo. Show tables users. Muy bien, entonces quiero visualizar lo que vendría siendo la información de esta tabla para comprobar lo que me especifica. Si yo quiero simplemente filtrar todos los datos de la tabla y simplemente visualizar cuáles tipos de edades hay. Show table. No show table. En este caso yo lo que quiero ver la información. Entonces sería de la tabla select from user. Ahora sí. Entonces fíjense que las informaciones que tenemos, de las que insertamos, hay personas con 18, 15, 20, 16, 17 y dos personas son las que tienen 15. Entonces, hay dos que tienen 16, una que es Ana y la otra es Laura. Bien, por otro lado, ya entonces podemos comprender distinct. Ahora vamos a conocer la otra cláusula, que en este caso es order by. Cuando consultas datos en una base de datos, muchas veces necesitas que los resultados aparezcan ordenados de cierta manera, por edad, por nombre, por fecha, etc. Para eso usamos la cláusula order by. Order by.
Se usa junto con select para ordenar los resultados de una consulta según una o más columnas. Un uso general que tiene order by es que order by para columna ordena ascendente por defecto. Order by columnas ascendente son explícitos, y order by por desk, que es otra cláusula, ordena de manera descendente. ¿Okay? También puede combinarlo con modificadores como where, distinct y más que otras cláusulas. Utiliza order by cuando quieras mostrar datos de forma clara, organizada y útil para tomar decisiones sobre dicha información. Entonces lo que vamos a hacer es un select aquí, o sea, vamos a hacer un ejemplo. Lo que vamos a hacer es ordenar todos los datos de la tabla de usuario por edades, pero en este caso de manera ascendente, por defecto, ¿ok? Entonces, select asterisco from user order, ¿verdad? Order by edades, ¿verdad? Entonces venimos aquí, sombreamos. Fíjense que de manera ascendente, miren cómo va ascendiendo: 15, 15, 16, 16, 17. ¿Saben? O sea, todas las personas que de manera ascendente, en cuanto a las edades específicas, estén en nuestra tabla de usuario, pues entonces lo va a ordenar. También podemos hacer otro, pero de manera ascendente por edades. Por ejemplo, podemos especificarlo utilizando lo que es este tipo de cláusula ask, y le pedimos mostrarlo los datos seleccionando el select, ¿verdad? Select from user order by edad, y utilizamos la cláusula ask, que es de ascendente, ¿verdad? Vemos aquí y fíjense que otra vez hace el mismo proceso, pero utilizando lo que es esta cláusula ask. Esto hace lo mismo que este, pero de manera un poquito con un grado de dificultad un poquito más amplio. Ahora podemos utilizar de manera descendente, y venimos y decimos select asterisco from user order by age, y le ponemos desk. Que lo que hace es decir que sea descendente ahora. Entonces seleccionamos aquí, fíjense que ahora de manera descendente las edades van disminuyendo.